Dejo con nuestro ponente, el profesor Julio Sánchez Vegas. Recuerdo, por Bueno, favor, desconectar los micrófonos. Gracias. Puede continuar, profesor. ok, gracias. Bueno, buenos días para todos y realmente es un placer de nuevo pues, encontrarme con todos ustedes, tanto del sector, por supuesto, universitario, como mis empresas de seguros y mis clientes, para conversar un poco sobre este tema que me ha llamado la atención y que ha corrido pues últimamente en nuestro quehacer cotidiano. Y como no ha tocado, creo que a todos como tal, dentro de nuestros hogares, de poder en alguna forma vernos la cara, es decir, en todas estas conferencias a nivel internacional que se han puesto en nuestras redes sociales, es decir, a través de webinar, he notado pues que en nuestro sector marítimo se ha hecho mención de alguna forma directa o indirecta sobre el tema del seguro marítimo. Eso me trajo pues la idea y por comunicación, porque con algunos corredores de reaseguro y algunos compañeros también de empresas aseguradoras, de que lo que se estaba comentando en el ámbito asegurador en esa conferencia, lamentablemente no estaban acorde con lo que realmente se maneja en el ámbito del seguro marítimo. Y que era la oportunidad pues para hacer algunas aclaratorias y disipar algunas dudas que se habían presentado o que se están presentando para que esto quede, por supuesto, claro en el contexto general. Yo no sé si realmente es por desconocimiento de alguna manera de esta materia, pero pareciera que el seguro marítimo a veces se toma muy a la ligera y la gente pretende que este negocio se toma simplemente como aquel que va a un automercado pues a comprar o algún producto y selecciona el cualquiera, y si va a comprar conflé, pues compra el primer paquete de conflé que encuentre, no importa si cuál es su calidad o su precio, sino que simplemente está comiendo conflé. Y pareciera que en el mundo asegurador, haciendo un símil como este, pareciera que nuestros gente que está en el mundo del negocio en el mundo del negocio y comercio internacional, pareciera, bueno, vamos a tomar una póliza de seguro marítimo y listo. Bueno, continuando, entonces aquí nos encontraríamos que precisamente ya decretado esto como una pandemia, era determinar en el mundo asegurador y en especial a los cuatro que formamos el mundo del seguro marítimo, como son casco y maquinaria, carga, flete y P&I Club y otras coberturas de seguro, si realmente este riesgo, como hay que denominarlo, estaba incluido en esas coberturas. Yo no voy a hacer énfasis, por supuesto, en las otras áreas donde no es que no he practicado, pero creo que me tengo que enfocar, como bien lo manifesté, en el seguro marítimo de carga, es determinar si ciertamente este riesgo llamado pandemia estaba incluido en las coberturas normales de seguro marítimo de carga. Si bien es cierto, para partir, porque hice aquí precisamente una partitura para llevar un orden cronológico y no desviarme en el contenido de mi exposición, precisamente por el tiempo, no queda la menor duda de que esta póliza de seguro, como bien lo hemos denominado, y que la conocemos bajo una póliza de seguro, esto que ustedes están viendo aquí, que es de una compañía nacional, esto es un contrato. Y este contrato, por supuesto, está regido por una serie de normas que se encuentran incluidos dentro del contexto mismo de la póliza. Lo cual quiere decir de que si vamos al contenido de lo que le acabo de mencionar, esta póliza de seguro tiene un condicionado general, tiene un condicionado particular y tiene unos anexos que se denominan en el mundo internacional cláusula, pero aquí en Venezuela, por la ley que regula la materia, hay que denominar los anexos. Estos anexos del Instituto de Londres, A, B y C, por supuesto se incorporan a esta póliza de seguro y son precisamente unos anexos particulares que rigen el contrato de seguro. Y ahí es donde lógicamente se especifica cuáles son los riesgos que de alguna manera u otra está asumiendo la empresa aseguradora. No obstante, no solamente estos tres anexos que menciono, A, B y C, hay otros anexos que ustedes los han oído nombrar, como es el anexo de guerra, el de huelga, motiga y conmoción, el de precisamente de carga peligrosa, en fin.
hay una serie de anexos que se incorporan a la póliza y forma parte integrante de ese contrato de seguro. No obstante, y quiero hacer también aquí la salvedad, porque a veces todo el mundo, cuando he oído esta charla, tanto de colegas internacionales y compañeros aquí en Venezuela, pareciera que este contrato como que no está sujeto a ninguna norma jurídica. Indiscutiblemente hay un error garrafal. ¿Por qué? Porque en el contexto de nuestra vida jurídica en materia de seguro, todos estos contratos, y más aquí en territorio venezolano, están sujetos a un control por parte del Estado a través de la superintendencia de la actividad aseguradora. Y no solamente es eso, aun cuando el organismo estatal reconoce plenamente que esto es un contrato, es decir, privado entre una empresa aseguradora y un particular, no quiere decir esto que el Estado no lo controla. Lo cual indica que todas nuestras pólizas tienen que pasar para ser aprobados por la superintendencia. Y eso indica de que el Estado obliga de una manera, es decir, categórica, porque las leyes que la controlan es la ley de comercio marítimo para materias de seguros marítimos en toda su extensión, tanto casco, maquinaria, flete y cualquier otro seguro. Otra de las normas paralelas a este contrato son las normas de los contratos de seguro, que aquí en Venezuela se le dio las normas que regulan la relación contractual de la actividad aseguradora en concordancia con otra ley que se llama la ley de la actividad aseguradora. Con esto quiero indicar que este contrato que yo le estoy enseñando a ustedes, con estos anexos que están incorporados en la póliza, están sujetos a una normativa de carácter legal, lo cual que en el momento en que se llegue a plantear de alguna manera un conflicto entre el tomador asegurado y el beneficiario, conjuntamente con su empresa aseguradora, y que recurran a un medio alternativo de soluciones de conflicto en cualquiera de sus modalidades, estamos presentes de que este contrato está sujeto a esas normas. Y no me queda la menor duda, y sobre todo para mis compañeros, colegas como abogados, que el día que se llegue a presentar ese conflicto ante esa institución, ese medio alternativo, señores, lo primero que hay que consignar es este documento, porque ahí es donde está precisamente la regla de juego que tenía el tomador asegurado, el beneficiario, con su compañía aseguradora. Con esto quiero decir, pues, que teniendo esa idea y esa normativa, encontramos que, por supuesto, es decir, nuestra ley tomé en consideración varios artículos que tienen que ver de alguna manera directa o indirecta y haciendo un poco de derecho comparado entre la legislación, es decir, especial, que es la ley de comercio marítimo, la que regula la actividad sobre el seguro marítimo como tal, y especialmente la de seguro marítimo de carga. Allí hay varios artículos que están. En un principio, es decir, la ley de comercio marítimo que está regida por esta normativa, en su artículo 379, en su artículo 375, y le voy a leer nada más que el encabezamiento, dice: se entiende por contrato de seguro marítimo aquel mediante el cual el asegurador se compromete a indemnizar al asegurado o tomador, asegurado y beneficiario mediante el pago de una prima de forma inmediata, es decir, las medidas convenidas y los riesgos que asume esta empresa aseguradora a través de esta póliza de seguro. Entonces, ahí entendemos que si bien es cierto el 375 lo tiene, no es menos cierto que también, es decir, la norma que regula la materia directamente en el contrato de seguro, en su artículo, específicamente en su artículo número 6, también determina que el contrato de seguro precisamente se rige, y le voy a leer textualmente el artículo como tal, si no me equivoco, es el artículo, le voy a mencionar, perdón, lo estoy buscando aquí en otra tablet porque no lo tengo en físico, no lo tengo en mi oficina. Dice: el contrato de seguro es aquel en virtud del cual la empresa de seguro, a cambio de una prima, asume las consecuencias de los riesgos ajenos que no se produzcan por un acontecimiento futuro incierto. Quiere decir que el 375 con el artículo 6 de la ley de la actividad aseguradora tienen una claridad, que las empresas de seguro a través de estos contratos asumen unos riesgos a cambio del pago de una prima, y la compañía de seguro, en caso de que ese riesgo se materialice,
se procederá al pago de la indemnización. Aquí también debemos de tomar en cuenta otro de los artículos que también es llamativo, porque el artículo 376 de nuestra ley de los contratos de seguro, de la ley de comercio marítimo, dice que lo siguiente: todo interés sobre el buque, sobre la carga, mercancía, es decir, está sujeto, y lo dice, no solamente en su encabezamiento, sino también en su numeral número 3, dice la mercancía son sujetos a estar incluidos en un contrato. Y después, lo más importante aquí en este artículo que dice, es decir, fuera de que está mencionando todos los intereses asegurables, dice o menciona que son riesgos asumidos por el asegurador, lo cual estamos ante una situación clara de que una empresa de seguro asume unos riesgos convenidos con el tomador asegurado y beneficiario, que al pago una prima, eso es lo que la compañía de seguro va a tener y va a responder. Yo también lo he dicho en infinidad de conferencias y en clases, etcétera, etcétera, que aquí hay otro tema. Aquí hay un tema de que pretenden de que la compañía de seguro tiene que ver con el objeto. Sí, por supuesto, para nosotros el objeto es importante porque de él, más adelante voy a explicarlo, es decir, se determina, es decir, cuáles son los riesgos que se pueden asumir. Pero la compañía de seguro no tiene nada que ver con el objeto. El objeto se queda todavía en mano y propiedad, como debe ser, del tomador asegurado. Nosotros lo que asumimos son esos riesgos. Y aquí ustedes me dirán, bueno, ¿por dónde irá Sánchez Vega? Bueno, porque la pandemia es un riesgo y tengo que ver si ella estaría incluido dentro de mi contrato de seguro de marítimo de carga. Por supuesto, otro de los términos que también lo dice el artículo 392, que la compañía de seguro, que está también en concordancia con la ley con la ley que regula la relación contractual, es decir, establece en el 392, que es importantísimo y que me gusta pues que yo se lo hago saber, dice lo siguiente: son a cargo del asegurador, es decir, de la compañía de seguro, los daños y las pérdidas originados por los riesgos convenidos en el contrato de seguro. Entonces, esos riesgos que la compañía va a tomar y que si en algún momento se materializa y se convierte en un siniestro, están contemplados precisamente como un daño o una pérdida. Y es aquí un punto que lo estoy dejando como de reflexión porque creo que esto es lo que va a dar a futuro, es que precisamente esta pérdida y estos daños, aparentemente para el mundo asegurador, tenían que ser físicos. Y aquí es donde está el punto G de esto que voy a exponerles a ustedes como una idea y el por qué me dio este entusiasmo de hacer esta charla con ustedes. Y por supuesto, en el artículo 418 están excluidas aquellas coberturas que de alguna manera no están explícitamente mencionadas en el contrato, lo cual la compañía de seguro lo determina como tal. Y esto el 418 de la misma ley de comercio marítimo lo determina. Salvo estipulación expresa, no son a cargo de la empresa aseguradora los daños o pérdidas de la mercancía cuando ocurran por los siguientes causas. Y puse además uno de los que creo que hay que tomar en consideración a futuro: la demora. La demora no justificada en la duración del viaje no está incluido, es una exclusión en la póliza de seguro. Entonces, visto esto como tal, quiero entonces entrar de alguna forma a que ustedes vean. Yo hago este trabajito usualmente en mis clases de seguro marítimo de carga. Esto es un trabajo que hacen mis alumnos y estos son los riesgos marítimos. Aquí en este bloque hay 68 riesgos marítimos, que son lo que posiblemente una empresa de seguro lo puede asumir. Y si en caso es tal que esté incluido, si uno se sienta a hablar con la empresa aseguradora, esos riesgos pueden ser incluidos en un anexo con el pago de una prima adicional. Lo cual aquí está en esto. Esto es un trabajo que hacen mis alumnos y lo hacen durante el periodo para que ellos vayan teniendo conocimiento cuáles son los riesgos que se pueden tomar. Es decir, esto y darle explicación y ellos entienden de alguna manera cuáles son los riesgos que tienen. Por eso que esto que a veces oigo por ahí, que gente que desconoce de alguna forma, desconoce este mecanismo porque a lo mejor no tiene en la práctica, el término todo riesgo no existe, señores. Eso no existe, por la sencilla razón de que yo no puedo tener una carga asegurada con todos los riesgos que tengo aquí, 68. Y además, le pongo el cuento mejor. No solamente es eso, sino que cada riesgo
es una tasa. Y la suma de la tasa de los riesgos asumidos con la compañía de seguro es el igual a la prima en lo que usted va a pagar. Entonces, cuando él me dice, sí, sí, es que yo tengo mi mercancía cubierta todo riesgo, epa, párese allí, vamos a ver qué entiende usted como todo riesgo. Y el mundo asegurador, creo que fue muy claro, y esto viene rodando desde hace muchos años, y estoy de acuerdo que tal vez a lo mejor los ingleses fueron los que de alguna manera decidieron y tomaron esta decisión de que yo no puedo poner, una empresa aseguradora, no puede poner en mano de un medio alternativo de soluciones de conflictos, valga decir, en manos de un juez, en manos de un árbitro, en manos de un conciliador, para que esa persona que está viendo este conflicto determine si eso está incluido o no está incluido. Porque ese señor no ha hecho ninguna teoría de riesgo para saber si ese riesgo si se encuentra incorporado a la cobertura del seguro de transporte marítimo de carga. Entonces, no existe, no existe. Y aquí es donde lo quiero llevar en mi segunda parte, en mi segundo documento, que si bien es cierto, y para los que hablaron o comentaron o charlaron por este medio, por este lugar, le voy a echar el cuento que sí. Señores, los anexos del Instituto de Londres, aquí arriba se menciona cuáles son los riesgos cubiertos. Y este es el que realmente a lo mejor ha tenido la dificultad. Aquí dice, este seguro cubre todos los riesgos o pérdidas causados a los bienes asegurados. Cuando la compañía de seguro dice eso, es porque le da la libertad al tomador asegurado de que él mencione los riesgos que quiera sobre su objeto de seguro. La compañía de seguro no se mete allí en eso. Es decir, si el tipo ha hecho lo que debiera hacerse, que es hacer una teoría de riesgo sobre el objeto de seguro, no estamos en ninguna duda de que eso hay que hacer. En estos días, que precisamente un cliente me llamó para asegurar un producto que están ahorita trayendo por la dificultad del tema petrolero, me dice que quería traer 15,000 toneladas de fertilizante. Y entonces sí, si ustedes me dicen a mí, el que no sabe de seguro, va, toma una póliza por 15,000 toneladas de un fertilizante X y tal. Y yo le dije, no, no, estás equivocado, eso no puede ser así, porque mi reasegurador sobre ese producto que tiene un valor, es decir, de venta de 5,5 millones de dólares, va a saber, que va a querer saber qué tipo de producto es. Entonces, sí es verdad, el objeto de seguro es muy importante en nuestra área, porque yo le tengo que hacer teoría de riesgo, yo tengo que saber cómo está compuesto ese producto, cuáles son los elementos que lo constituyen. Y que yo, que más o menos me he enterado, simplemente el fertilizante es un producto químico que es precisamente peligroso. Y eso hay que saberlo embarcar en un buque que tenga todas esas capacidades y a su vez también tener la forma y o manera de cuál es el tipo de cobertura que le voy a dar. Eso atrae consigo, o eso es lo que veo, que a veces obviamos el conocimiento. Es cierto, sí debemos de tener el objeto, saber todas sus características, porque también lo he dicho en clase, no es lo mismo importar bobinas de acero que trae productos perecederos. No es lo mismo traer químicos que trae precisamente líneas blancas. Entonces, ese producto tiene una característica formal de que lógicamente ahí, cuando se hace la teoría de riesgo, la empresa aseguradora sabe cuáles son los riesgos que puede asumir o no en el momento de la cobertura. Y eso, por supuesto, alguien que asesore a ese importador o a ese exportador va a saber que en función de esa teoría de riesgo, va a saber cuáles son los riesgos que puede trasladarle la empresa de seguro y cuáles son los riesgos que él puede asumir a cuenta, porque él también forma dentro del entorno del seguro parte integral, porque el seguro no es 100% de la empresa. El tomador asegurado también. Y usted mira, bueno, ¿qué está diciendo Sánchez Vega con esto? No, porque a través del deducible o la franquicia, usted forma parte del riesgo. Y entonces ahí usted también va a tener que contribuir el día que tenga una materialización convertida en un cine. Entonces, sí hay que tener claro de que ese objeto, nosotros asumimos esos riesgos y lo ponemos. De igual manera, sigo el anexo del Instituto de Londres A o la cláusula A del Instituto. Aquí están los riesgos que se asumen, están mencionados. Y entonces aquí lo que lo quiero llevar a ustedes es que precisamente la ley de la actividad aseguradora, como la ley también de comercio, como la ley de comercio marítimo, dice en su artículo 376, que creo que se lo mencioné, todo interés sobre el buque, carga o flete puede asegurarse contra cualquier riesgo de navegación. Y lo que le enseñé a ustedes en el trabajo de mi son riesgos de la navegación. Que eso también, para que se aclare,
son riesgos del mar y sobre el mar. Tomen esto en cuenta porque se lo voy a hacer saber cuando estemos hablando sobre la pandemia. Entonces, especialmente asegurado a los intereses involucrados. Y también aquí hay, es decir, riesgos asumidos que están en el contemplado en nuestra ley de los contratos. Está claro, permítame un momento, que aquí en los contratos de seguro, en la ley que es relativa a la normativa de contratos de seguro, hay un artículo sumamente importante que a nosotros lo tomamos en cuenta. Ya le voy a mencionar cuál es el artículo, permítame un instante, que establece cuáles son los componentes que tiene la póliza de seguro. Y entre ellos dice claramente riesgos asumidos, que es lo más importante de este, creo que es el artículo 8. Ya le voy a aclarar esta duda. Donde dice claramente que dice en el contrato de seguro se incluye en esta cobertura los riesgos enunciados. Es decir, que en el contrato de seguro tienen que enunciarse los riesgos. Y lo mismo, cuando mencioné en esto y en la póliza de seguro, aquí también dice bienes asegurados. Y se lo veo porque esto está en concordancia con ambas leyes. Los bienes asegurados por esta póliza solo serán aquellos que figuren en el cuadro de la misma o los que sean incorporados posteriormente por un anexo. Entonces, señores, las pólizas de seguro son de riesgos enunciados. Si en la póliza de seguro no aparecen los riesgos enunciados, usted no tiene cobertura. Es decir, porque ese contrato nació en una fecha, transcurren 365 días o el plazo que lógicamente tiene para tener esa cobertura y de antemano la compañía de seguro sabe cuáles son los riesgos. Por eso siempre le he mencionado que en caso de siniestro, a algunas personas yo le digo, mire, primero léase la póliza para ver si ese riesgo materializado en ese siniestro usted lo tiene incluido como tal. Entonces, visto esto desde el punto de vista legal que me parecía interesante porque esta póliza de seguro la gente cree que la compra y cree que todo está escrito y le hago mención, yo he tenido la oportunidad pues con mi experiencia durante muchos años, aquí en materia de seguro no se puede decir yo pienso, yo creo, yo me imagino, yo me suponía, yo pensé que lo que me había dicho mi productor era lo que vale. No, señor, si en este contrato no aparece lo que realmente son los riesgos enunciados, usted no tiene cobertura. No tiene cobertura no porque no pagó prima, sino que no tiene ese riesgo, no lo tiene cubierto. Entrando ya en nuestro tema, y quise hacer esta observación, es que yo he visto que si verdaderamente la pandemia es un riesgo, yo debiera interpretar de que si esto es realmente lo que está aconteciendo a nivel mundial, de determinar si realmente forma parte de la estructura o de una cobertura de seguro. Y en principio, prima facie, le digo ahorita, a mi modo de ver, la pandemia no está cubierta. En seguro marítimo de carga no lo veo. En tal sentido, hablar de que va a haber si se puede, no. Para mí estoy seguro de que las empresas aseguradoras nacionales y a su vez los reaseguradores internacionales, porque he tenido la oportunidad de conversar con ellos, si eso no aparece en la póliza de seguro, no está cubierto. Entonces aquí vemos algunos tips que le voy a decir sobre este particular. El primero es que la póliza de seguro, es decir, las coberturas, si las tienen o las que están incluidas, como lo acabamos de ver, estaría cubierto, en caso tal, la desviación o cambio de ruta. Indiscutiblemente por esta situación, ya tomando en cuenta que la pandemia ya ha sido reconocida a nivel mundial, es decir, los puertos y los aeropuertos están precisamente dictaminados con regulaciones propias de los estados para determinar que no pueden operar todo esto sobre este tema, y por supuesto nosotros no fuimos la excepción. Ahora es que he visto que tanto el INAC como el INEA hemos determinado, ¿cómo que se llama? Con la idea de que estos aeropuertos, por supuesto, ya están habilitados. Entonces, aquí vemos, es decir, que también lo importante ha sido la mercancía y lo que más nos ha preocupado el sector asegurador es la mercancía perecedera. Podemos decir que existe mercancía seca
y mercancía perecedera. Es decir, la perecedera es lo que más nos ha mortificado en el mundo asegurador, y precisamente esto ha sido o bien en mercancías acumuladas en puertos de destino final o en puertos no de destino final y que no se sabe qué se va a hacer con esa mercancía. Eso es un tema que está montado sobre la palestra como tal. También están los problemas, por supuesto, de aquellos puertos que estaban designados por la misma póliza de seguro como puerto de destino final y lamentablemente ese puerto no se ha podido llegar por todos los controles que han puesto los estados para el tema del coronavirus. Y entonces, aquí lo que hemos visto más o menos es sobre el tapete una demora por la entrega de la carga o recepción de la misma en un puerto determinado. Es decir, esto hay que verlo, hay que analizarlo y hay que chequearlo. Y otra de las cosas, porque me ha pasado, porque en estos días revisé un caso, mercancías que estaban y habían ingresado, se tuvieron que quedar, como lo dijimos arriba, una mercancía acumulada en un puerto de destino final o una mercancía para exportación que no ha podido salir, el Estado lo ha confiscado. Es decir, que aquí ha entrado otro riesgo más, que es precisamente la confiscación. Entonces, vemos ya dos que le hago mención. Uno es precisamente mercancía perecedera, otro es el tema de la confiscación por parte del Estado y número 3, la demora. Como el tiempo me acosa un poquito, porque creo que ya estoy montado sobre el tema, ¿qué es lo que ha hecho el mundo asegurador y lo ha averiguado? Es decir, ¿qué ha hecho el Instituto de Londres? Es decir, lo más que todo, la gente que están en el Lloyd's Adjustment, es decir, los ajustadores internacionales, que han tenido que recurrir a ellos para que ellos hagan el chequeo de esta mercancía, bien en puerto de origen porque están retenidas, bien sean perecederas o no perecederas, o en el puerto de destino, en fin, como ustedes quieran, véanlo en cualquier forma. Estos ajustadores lo que han visto que están sobre el tapete dos pérdidas, es decir, una pérdida que es lo que se llama el binary introduction, es decir, interruption, que precisamente a consecuencia del coronavirus. Y por otro, la pérdida o daño físico sobre la mercancía. Es decir, estos dos es lo que ellos han visto que puede ser montado en este momento y estudiado por el mundo asegurador si se puede o se puede estar incluido a futuro en una nueva póliza de seguro. Pero aquí la pregunta está, ¿cómo vamos a calcular nosotros eso? Es el problema como tal. Esto también lo ha dicho UMI, que es el grupo es decir, el Instituto Underwriting Marítimo a nivel mundial, que son las compañías de seguro a las cuales pertenecemos. Yo formo parte de esto en Latinoamérica, que se llama ALSON, que es la Asociación Latinoamericana de Suscriptores de Seguro Marítimo. Es decir, que lo que ha traído el problema de la pandemia como riesgo ha sido daños y o pérdidas, pero daños y o pérdidas por demora, daño y o pérdida por binary introduction, es decir, interruption, lo cual significa que ahí lo que hay ahora, y es lo que estamos viendo, y creo que ustedes tomen nota sobre esto a futuro, de que ya el mundo asegurador no puede hablar de que las coberturas de seguro solamente sean para cubrir aquellos riesgos que produzcan una materialización convirtiéndose en daño o pérdida física, sino que ahora está apareciendo una nueva pérdida o daño llamado demora, interrupción binary interruption, que lo vamos a tener que convertir en lucro cesante. Es decir, que aquí lo que ha habido es una pérdida de carácter económica, no física de la mercancía. Yo estaba viendo en estos días que alguien también me ayudó, es precisamente de que hay un contrato, y creo que esto lo mencionó de alguna manera, lo mencionó las reglas de Hamburgo, que fueron la regla de Rotterdam, perdón, que fueron los últimos que se mencionó, de que aquí hay un tema importante sobre aquellos contratos o proyectos, es decir, macro. Es decir, aquellas empresas que de alguna manera tenían contratado mercancía para ser transportada de un lugar a otro por un proyecto, es decir, de carga de proyecto, que es como se denomina, de proyecto, esto ha tenido inconvenientes porque a lo mejor las entregas que había que hacerse esa mercancía, sin estar dañada físicamente, están teniendo problemas por demora o por sanciones en su contrato entre el proveedor y el comprador para que esa mercancía estuviese en algún momento. Esto, por supuesto, en Venezuela en algún momento sucedió en la industria petrolera, precisamente en las construcciones de estos centros comerciales como el Sambil,
donde había que traer equipo importado de escaleras mecánicas, los childres de aire acondicionado, etcétera, etcétera, porque eso no se consigue aquí en territorio venezolano. Y el proyecto iba en función paralelo a la construcción que se estaba haciendo, es decir, de ese centro comercial, es decir, en ese momento determinado. Y decía, mira, yo necesito la escalera mecánica para el metal y esto no ha llegado. Tenemos 2 meses que está paralizado el mundo de la entrega del negocio marítimo como tal. Entonces, ¿qué podemos de alguna manera concluir? De que sí pienso, y esto creo que va a estar paralelo en las diferentes organizaciones que estudian el mundo del seguro, sobre todo las teorías de riesgo, de que aquí no pasó lo mismo como nos pasó como el cyber risk, que nadie creyó que eso iba a suceder, y desde el momento en que esto le pasó a Merck, por supuesto, muchas empresas se vieron en la necesidad de tomar su póliza de seguro de cyber risk, que no estaban. Merck se quedó, al igual como nos hemos quedado con la pandemia, es decir, sin cobertura, porque ese riesgo no estaba incluido en su póliza de seguro. Entonces yo pienso de que aquí vamos a tener que hacer lo mismo, hacer un estudio sobre cuáles serían las consecuencias a la vida por una pandemia y para ver. Lo que sí estoy seguro que lo que veo actualmente, como lo he dicho, veo la demora que está excluida, porque se lo acabo de mencionar, en nuestra ley de comercio marítimo está excluida y en nuestro contrato de seguro y reaseguro está excluido. Y número 2 sería el binary introduction, que traería, por supuesto, una sanción y que había que calcularlo con lo que nosotros llamamos lo que nosotros conocemos en el mercado como el lucro cesante. Creo que estas son las 2 importantes situaciones. Le termino pues mi plática como tal, que haciéndole mención de lo siguiente, que creo que hay que tomar nota sobre este particular que fue. La economía mundial, señores, en el 2020 está decaída totalmente. Es decir, va a terminar en el diciembre 31 en menos un 11%. Nos vamos a recuperar en el 2021 apenas en el primer semestre del 2021 en un más 8.4%. Entonces, aquí, y es lo que a veces veo, estamos preparados para lo que va a suceder después que termine todo este confinamiento o cuartelamiento, o como lo hemos llamado, como lo ha llamado el gobierno, pues meternos en nuestra casa y quedarnos aquí. El mundo del negocio naviero, el mundo del negocio marítimo internacional, o lo que llamamos el comercio internacional, ¿va a seguir como están aquí? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que dar todos los que estamos involucrados en esto, porque no me siento ajeno. Yo siempre he dicho que en el triángulo del negocio marítimo internacional, del comercio marítimo internacional, hay 3 elementos fundamentales: un buque, una mercancía y un seguro. Si no hay buque, no hay mercancía. Si no hay mercancía, no hay buque. Y si ninguno de los 2 están, no existe el seguro, pues nosotros le damos cobertura a ambos riesgos, a ambos objetos. Entonces, creo que aquí lo que hay es que pensar, es decir, firmemente, y creo que le puedo confiar, porque antes de tener esta idea de hacer esta charla con ustedes, lo averigüé. La pandemia no está incluida como un riesgo en cobertura de seguro marítimo de carga. Y voy a decir algo que no debiera haberlo dicho, pero lo voy a hacer comentario porque aquellos que de alguna forma no han podido estudiar y no conocen esto, pretenden meter en la pandemia por estos daños en avería gruesa. Y señores, la avería gruesa, al igual que como le acabo de decir, tiene las normas regidas por las reglas de Jori-Amberi. Las reglas de Jori-Amberi establecen en sus normativas, tanto alfabéticas como numéricas, que en el momento en que un capitán declare la avería gruesa por un acto de peligro y por una situación de emergencia, al terminar, eso no es que lo canta, eso no es un cheque en blanco. Eso hay que analizarlo y los ajustadores finales determinarán si ese acto o esa situación puede estar incluido. Esto lo están diciendo con la carga que de alguna manera no han podido ser entregadas en puerto de destino final o han podido ser consignadas o entregadas en un puerto transitorio, o lo de acumulación, como lo dije también, de carga acumulada en un puerto distinto, declarar eso avería gruesa. Eso no existe. Y más, la pandemia en materia de avería gruesa está también, es que ni la menciono, por no decir que está excluido, es que ni la menciono. Entonces sería una loquera total y completa pretender decir de que precisamente pudiese de alguna forma, en el caso de haber una pérdida,
mientras la carga esté todavía por ahí montada en un buque o puesta en un buque, porque eso no está bajo esa cobertura. Tampoco se lo confieso, me parece que fuera de contexto mencionar esto, así como lo trataron de hacer cuando estaba la piratería que volvió de nuevo, eso no está incluido. Y termino con esta simple palabra. Lo que no está escrito en la póliza o lo que no está asumido por la compañía aseguradora como riesgos enunciados en una póliza no está cubierto por la empresa aseguradora. Y simplemente termina, la compañía de seguro no tiene que mandar nada. Simplemente la compañía tendría que decir, con esto que yo lo hago a veces como asesor de mi empresa, mandarle una carta a nuestro tomador asegurado, haciéndoles saber que lamentablemente ese siniestro ocasionado por la pandemia en X no está cubierto por nuestra póliza de seguro, por lo cual la empresa asegurada no tiene obligación del pago y responsabilidad alguna con ese caso en particular. No quiero decir con esto que la póliza no seguirá vigente, sigue vigente para otro tema, pero para la pandemia del coronavirus 19, imposible. Así que, bueno, creo que con esto le doy una idea general a todos ustedes, porque realmente me pareció que realmente tenía la obligación, no solamente como abogado pues, de empresas aseguradoras, mi experiencia que tengo en esta área, sino también como profesor, de hacerles saber, porque creo que, ¿cómo que se llama? Que nos hemos vuelto un poco locos con todo estos webinars, haciendo comentarios fuera de contexto, que en lugar de aclarar, lo que hace es que complican. Y una persona que no conozca este negocio, cree que a lo mejor porque un speech de afuera de nuestro país y o alguno otro aquí que más o menos dice tener conocimiento de causa, creerá que si lo oye, porque uno está en su casa y le parece interesante esta materia, lo está creyendo y cree que eso es verdad. Y en realidad no es así. Creo que he sido claro en el contexto de lo que hemos visto y espero que hayan entendido pues mi explicación. Le doy las gracias y lo más que le puedo pedir a todos ustedes, pues bueno, que terminemos de pasar esto con la mayor paciencia y sin doblegar pues nuestro interés, como lo hago yo, que me he tenido que quedar aquí en mi casa metido pues haciendo todo, pero asistiendo, porque se han presentado y me parece que no hay, tampoco ahí no criticaría, sino que se han presentado elementos nuevos, esto es un elemento nuevo, lo cual no enriquece de alguna forma este mundo del derecho marítimo versus del seguro marítimo como tal. Entonces, por favor, cuídense ustedes, sus familiares más cercanos, y bueno, estoy a la orden, pues como dijo mi asistente, es decir, ustedes creo que tienen la mayoría mis teléfonos, mi celular, porque trabajo por mi celular, y también por mi correo electrónico. Y cualquier duda que haya quedado, es decir, con esta explicación que le di, pues bueno, con mucho gusto, pues ya tengo el tiempo para poderlo hacer y hacérselos saber con la mayor, es decir, claridad posible. Gracias y que pasen entonces muy buenas tardes.